Buenos días a todos. El día de hoy vamos a presentar la estructura empresarial en el Perú. Los integrantes son Yamilet Martínez y Cristian Jururo. Vamos a empezar por el resumen ejecutivo, y es que en este informe se va a analizar exhaustivamente la estructura empresarial en el Perú. Se va a abordar su definición, su clasificación por tamaño, por actividad económica, organización jurídica y distribución regional. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el país cuenta con 3.2 millones de empresas formales, de las cuales el 94.8% son microempresas, principalmente dedicadas al comercio y a los servicios. La mayoría adopta la forma jurídica de empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL, con una concentración significativa en Lima de un 47.6%. El análisis va a destacar el papel crucial de las micro y pequeñas empresas en la generación del empleo y en el crecimiento económico, así como los desafíos relacionados con la formalidad, informalidad, el acceso al financiamiento y a la desigualdad regional. Se van a incluir datos cualitativos y cuantitativos para ilustrar las tendencias, junto con un análisis de políticas públicas que van a fomentar la formalización y la competitividad. Y este informe subraya la importancia de comprender la estructura empresarial para diseñar estrategias que promuevan el desarrollo económico sostenible. Vamos a continuar con la introducción, y es que una empresa es una unidad económica que organiza recursos humanos, técnicos y financieros para producir bienes y servicios con fines de lucro, contribuyendo al desarrollo económico y social del país. En el Perú, el tejido empresarial es heterogéneo, se caracteriza por una predominancia de microempresas con alta concentración en sectores como el comercio y los servicios, y una distribución geográfica desigual, ya que Lima es el principal centro económico según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ya que en el país se registró 3.2 millones de empresas formales, de las cuales el 94.8% eran microempresas que generan aproximadamente el 60% del empleo formal y contribuyen al 20% del PBI. Continuamos con la definición de una empresa. Una empresa es una entidad organizada que combina factores productivos, capital, trabajo y recursos naturales para generar bienes o servicios destinados al mercado, para así obtener beneficios económicos y satisfacer las necesidades de la población. Y en Perú las empresas operan bajo el marco legal que es regulado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, más conocido como SUNAT, y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNARP, que van a establecer las obligaciones fiscales, laborales y registrales según su tamaño y actividad, forma jurídica. Este marco legal es fundamental para garantizar la formalidad y la transparencia de las operaciones empresariales, aunque la informalidad sigue siendo un desafío significativo que afecta al 70% de las unidades económicas del país. Las empresas peruanas se caracterizan por su diversidad, que refleja complejidad de la economía nacional, y también es influenciada por factores como la globalización, la digitalización y las políticas públicas. Por ejemplo, el crecimiento del comercio electrónico ha impulsado la creación de nuevas empresas digitales, mientras que programas como Reactiva Perú han apoyado la recuperación de las MIPES después de la pandemia del COVID-19. Comprender la definición y las características de las empresas va a permitir identificar las necesidades específicas y a diseñar estrategias que van a promover su sostenibilidad y competitividad en un entorno económico. Ahora vamos a clasificar los tipos de empresas según su tamaño. En el Perú se clasifican según su tamaño, determinado por el número de trabajadores y las ventas anuales, que son medidas en unidades impositivas tributarias, más conocida como UIT, que en 2024 equivalen a 5.150 y en 2025 está en 5.350. Esta clasificación es clave para la aplicación de políticas tributarias y programas de apoyos específicos como el régimen único simplificado, el RUS, para las microempresas. Y entre los tipos tenemos las microempresas, que cuentan hasta con 10 trabajadores y ventas anuales no superan a 150 UITs, que representan el 94.8% de las empresas formales.
Este es la columna vertebral del tejido empresarial peruano, al representar casi 95% del total. Tienen un gran dinamismo, pero enfrentan barreras para el crecimiento, como el acceso a financiamiento y a nuevas tecnologías. Las pequeñas empresas cuentan hasta con 100 trabajadores y sus ventas anuales son hasta 1.700 UITs, que constituyen el 4.5% y son comunes en sectores de comercio minorista y manufacturera ligera. Tienen mayor capacidad de organización, pero también requieren soporte en capacitación empresarial, calidad y formalización. Tenemos las medianas empresas que cuentan hasta con 250 trabajadores y las ventas anuales hasta 2.100 UITs. Representan el 0.5% y generalmente son industrias más especializadas como la agroindustria. Luego tenemos las grandes empresas que cuentan con más de 250 trabajadores, que tienen ventas superiores a 2.100 UITs y son el 0.2% del total. Tenemos una tabla donde está más resumido según el tipo de empresa, número de trabajadores, las ventas anuales y el porcentaje que representa. También tenemos un gráfico donde podemos ver la tabla según su porcentaje y según el tipo de empresa. Vamos a pasar con los tipos de empresas según su actividad económica. Las empresas peruanas se dividen en 3 sectores económicos según su clasificación internacional industrial uniforme, que es primario, secundario, terciario. En el sector primario va a incluir la agricultura, la ganadería, la minería, la pesca, la extracción de recursos naturales, que va a representar el 5.2% de las empresas, con un enfoque en regiones como Cajamarca, Ancash y Puno. En este sector se encuentra la minería, que es un pilar clave que contribuye al 13% del PBI nacional. Luego tenemos el sector secundario, que abarca la industria manufacturera, construcción y transformación de materias primas. Este constituye un 8.2% de las empresas, que se destaca en la industria textil con un 30.8% del sector y alimentos con un 16.8%. Tenemos el sector terciario, que engloba el comercio, que es un 44.1%, y los servicios, un 42.6%. que va a incluir el comercio al por menor, restaurantes, transportes y servicios digitales. Esto impulsa la urbanización y el crecimiento del comercio electrónico. De igual manera tenemos una tabla que tenemos el sector y el porcentaje que representa cada sector y un gráfico que nos va a ayudar a entender mejor la clasificación. Y una interpretación sería que se va a destacar la importancia del sector terciario, que corresponde a la creciente demanda de servicios en áreas urbanas. El sector primario, aunque menos representativo en número, es crucial para las exportaciones y especialmente la minería y la agricultura. Bien, ahora hablaré sobre la estructura empresarial en el Perú, enfocándome en 3 aspectos clave: la organización jurídica de la empresa, su distribución regional y algunos aspectos relevantes que afectan a cada uno de su desarrollo. Bien, primero veamos los tipos de empresa según su organización jurídica. En el Perú, esta clasificación define cómo opera legalmente una empresa y qué obligaciones fiscales tiene. ¿Ok? De ahí que estas obligaciones y cómo operar van a determinar, ¿ok?, nuestra decisión por un tipo de organización jurídica u otra. La forma más común es la empresa individual de responsabilidad limitada, ¿sí?, que representa casi un 47%, ¿ok?, de las empresas en nuestro país. Está gestionada por una sola persona y limita toda su responsabilidad al capital que aporta. ¿Ok? Es muy usada por emprendedores porque es fácil de generar, fácil de abrir, el patrimonio de la única persona no se ve afectado. Bien, debajo de las IRL están las sociedades anónimas, que podrían ser cerradas o abiertas, ¿bien?, que pueden tener más o menos aportantes. Las sociedades anónimas representan un 30%. Esto incluye a las cerradas, a las abiertas y a las ordinarias. Y es común en empresas medianas o grandes.
donde uno requiere varios socios. Bien, esto les permite captar más capital porque ya no es una sola persona y tener una estructura empresarial más sólida. Bien, en el tercer punto tenemos a las sociedades de responsabilidad limitada, con un tan solo 18.5%, 18.5%, ¿ok? Pero lo mejor es que puedes tener varios socios. Bien, sin embargo, esta es muy popular en el Perú cuando las empresas son formadas por familiares. Bien, finalmente hay otras formas no muy comunes como las cooperativas, las asociaciones, etcétera, etcétera, que ocupan un 4.2% del restante. Bien, estas asociaciones y cooperativas por lo general están en el sector rural o agrícola que vimos anteriormente. Bien, pero ¿por qué elegir una y otra? Pues esto dependerá de muchos factores. Por un lado, si eres el único aportante, si tienes varios socios disponibles, si varios de ellos tienen capital, si quieren generar préstamos, las de responsabilidad limitada pues tendrán préstamos o calificaciones menores que las demás. Bien, así que vamos a continuar con el segundo punto. El segundo punto es la distribución regional, es decir, cómo las empresas que acabamos de ver que pueden estar constituidas y formadas por distintas ramas, se distribuyen en nuestro país. Lo primero que tenemos que notar es que existe una fuerte centralización y las estadísticas lo demuestran. Casi la mitad de empresas formales en el país, es decir, el 47.6%, están en Lima. Bien, luego podemos tener a la Arequipa, la Libertad y Piura. Pero, porque, ok, Lima representa casi el 50% de las empresas formales. Por un lado, porque allí se encuentra la mayor industria, de manufactura en el país. Muchas de las empresas que están en otras regiones, tienen su sede principal en Lima. Otras razones, pues, al ser la capital, está abierto a mercados internacionales, a los aeropuertos internacionales, etcétera, etcétera. Es decir, que es el punto de apertura con otros países. Bien, ok. Bien, entonces habíamos dicho que Arequipa, La Libertad y Piura y Cusco tienen una presencia importante, pero enfrentan desafíos, limitado al financiamiento y limitado a tecnología. Bien. Okay. Como tercer punto, veremos algunos aspectos relevantes. Por ejemplo, cómo las pequeñas y medianas empresas, micro y pequeñas empresas, generan el 60% del empleo formal, pero muchas de ellas operan en la informalidad, lo cual dificulta el acceso a los beneficios bancarios, y no solo los beneficios bancarios, sino pues también a los beneficios de los trabajadores. Para apoyar esto, el gobierno impulsó varios programas, ¿bien? Como Reactiva Perú durante la crisis del COVID-19 o el régimen único simplificado. Entonces, como aspecto relevante de las micro y pequeñas empresas, tenemos que decir que estamos en un gran debate. Por un lado tenemos su informalidad, su formalidad precaria o esa brecha límite con la ilegalidad. Ok, también podemos decir que la digitalización fue un gran punto de apoyo para las MIPES. Por un lado, pues, la aparición de tecnologías como, como estructuras de pagos, etcétera, etcétera, pues hacen que este mercado crezca y tenga una mayor dinámica en nuestro país. Sin embargo, muchas de ellas y en muchas regiones aún
enfrentan estos problemas porque no tienen acceso limitado a estas tecnologías o porque al tenerlo no tienen la cobertura de internet suficiente como para usarlo. Pues aquí el monstruo de la centralización nos sigue siguiendo, porque las zonas más afectadas, según las estadísticas, pues son las zonas rurales. Bien, a esto solo tenemos que sumarle los retos climáticos, ¿okay? Como el niño, ¿okay? Las fuentes heladas en Puno, etcétera, etcétera. Para concluir, el panorama empresarial peruano está dominado por microempresas, principalmente dedicados al comercio y al servicio. Aunque tienen un papel vital en la economía, enfrentan barreras estructurales para formalizarse. ¿Bien? Sabemos la desigualdad regional abismal que nos come. Las políticas públicas y la digitalización ofrecen algunas soluciones prometedoras, pero se requiere de mayor inversión. Pero no solo inversión, sino como la historia nos ha enseñado, sino también capacitación para poner esta infraestructura tecnológica al servicio de tales empresas. ¿Bien? De tal modo que puedan entrar al mercado a competir, ¿okay? Potentemente. Dicho esto, termina nuestra exposición, así que nos vemos en otra ocasión.